En el cristianismo estamos muy acostumbrados a usar muchas palabras como salvación, como justificación, santificación. Y hay una de esas palabras que usamos muy a menudo, pero que tal vez no sabemos el significado de ella, y esa es la fe. Justamente es el tema de esta semana, la lección número 8, la fe. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros en este estudio para ver qué es la fe y qué podemos aprender de la fe a través de la historia de Jesús y otros personajes de la Biblia. Así que bienvenidos a esta edición de Estudiemos Juntos. Saludos, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Hoy la semana número 8, lección número 8, titulada La Fe. Bienvenidos, te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like a este video y que lo compartas con todos tus contactos y te unas a nosotros en la misión de preparar camino para la venida de Jesús. Estamos en la mesa con el pastor Sammy y con el pastor Ronnie, que nos acompaña otra semana más. Ronnie, bienvenido una vez más. Gracias por aceptar la invitación de nuevo. Sí, gracias por tenerme. Siempre es un placer. Buenísimo. Contento de estar acá. Buenísimo, gracias. Realmente disfrutamos mucho la otra vez que estuviste, así que vamos a ver cómo nos va a ir. Sin duda nos va a ir muy bien. Gloria a Dios. Así que gracias por estar acá. No sé si tenemos algún anuncio que dar ya. Creo que ya está todo. Simplemente recordarles que en octubre ahora, tal vez este anuncio es nuevo, en octubre tenemos una escuela de discipulado orgánico para matrimonios. Y se supone que ya en algún momento pronto estemos lanzando ya la página donde te puedas inscribir y ver toda la información. Va a ser aquí en Estados Unidos, en el estado de Georgia, en el campamento adventista Colorado Springs. Así que pendiente esa información. Va a ser 4 días de jueves a domingo. Así que pendiente esa información. Si eres un matrimonio de cualquier parte del mundo y quieres vivir una experiencia de Ledo, pero para parejas, esto va a ser muy bueno. Así que te invitamos a que estés pendiente a esa información, que va a ser en octubre 29 al 1 de noviembre. Así que ahí tienen la fecha para que vayan haciendo planes. Más adelante los costos y todo lo demás. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Ronnie, ¿pudieras comenzar orando hoy por nosotros? Claro. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor. Señor, te alabamos, te adoramos. Tú eres el único digno de nuestra adoración. Te damos gracias, Señor, por la vida que hoy nos das, la salud, y por este espacio en el cual podemos compartir juntos en espíritu, en verdad, aprender más de ti, profundizar y crecer más cerca contigo, Señor. Señor, bendice nuestra conversación. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable hoy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, una de esas palabras, como mencionaba al principio, a veces usamos muchas palabras en sermones, en la iglesia, y muchas veces realmente no sabemos qué significa esa palabra. La usamos porque pues la escuchamos a alguien decirla y ya se vuelve una costumbre, pero si alguien te preguntara, no sé, ¿qué es justificación? Tal vez tengas 25 diferentes definiciones de justificación. Y la lección de esta semana que habla de la fe no empieza con esto, pero yo quiero empezarlo con definir qué es la fe. Porque si no tenemos bien claro qué es la fe, el resto de lo que vamos a estudiar me parece que no va a hacer sentido. Así que les pregunto, ¿qué es la fe para ustedes? Para mí... dale. No, yo lo que iba a decir es que normalmente cuando hablamos de la fe, la definición que tenemos es Hebreos 11:1. La fe es la certeza de las cosas que no se ven, seguro de lo que se espera, y ahí nos conformamos con eso. Pero para mí la fe es más allá de la certeza de lo que se espera. Para mí es algo más allá. Así que nada, eso era lo que iba a decir. Sí, no, yo creo que es algo que no sé si tiene una definición, una sola definición, sino que abarca muchas cosas, pero si hay algo que... Una de las cosas que puedo pensar es confianza. Para mí la fe tiene que ver con confiar. Y la confianza es algo que para mí es lindo porque, como dicen por ahí, la confianza se gana, ¿verdad? Y es como que tú no confías en todo el mundo. Igual. Claro. Es como que para yo confiar en ti tiene que pasar algo que me haga confiar en ti. Y entonces a medida que nos vamos relacionando, esa confianza va creciendo y voy dependiendo más y mi confianza crece. Eso para mí una de las cosas que podemos ver la fe es en confianza. Okay. ¿Y tú, Ronnie, qué piensas de la fe? Me gustó mucho lo de Sammy, me voy por esa vía. También quisiera saber acerca de ese más allá. Suena interesante, claro, más allá. Pero para mí la fe es
primeramente, saber que los recursos que yo poseo, mis energías, todo lo que abarca mi vida e incluso en este mundo, no es suficiente para dar. Pero al mismo tiempo tener esa confianza de, aunque al no ser suficiente, que hay algo sobrenatural que pone la diferencia. Muy bien. Que si no fuera por eso sobrenatural, no se podría dar. Pero saber que eso está ahí. Buenísimo. Para mí eso, buenísimo. Y me eso gusta porque justamente tenía en lo que yo puse aquí, hablaba de confianza y también de que es sobrenatural, porque como vamos a ver en este estudio, la fe no es algo que tú puedes producir. Por más que tú te esfuerces y te esmeres y demás, no sale de ti. Lo que es la fe según como la Biblia lo describe Jesús. Y para mí también involucra confianza. Y en lo que tú dijiste, que estoy muy de acuerdo, yo le añado una cosa. No solamente tú confías en alguien después que pasa una experiencia, pero para mí, tú confías en alguien cuando conoces a esa persona. That's right. So, conocer a la persona es lo que a mí me da confianza. Y para conocer a esa persona tenemos que pasar por diferentes experiencias, diferentes momentos que me hacen ver a mí, yo puedo confiar en Ronnie. Ronnie es una persona de confianza. Sammy, puedo confiar en él. O puedo decir, no puedo confiar en Ángelo. Yo le digo cualquier cosa a Ángelo y Ángelo se lo va a decir a 20,000 personas. O yo le digo algo a Ángelo y no sé cómo lo va a manejar. No puedo confiar en él. O sea, cuando yo conozco a alguien por haber experimentado vivencias, yo sé si puedo confiar o no puedo confiar. Yo sé si puedo tener fe en esa persona o no puedo tener fe en esa persona. Y por eso cuando hablamos de la fe, y lo que me refería con que es más allá de la certeza, es porque justamente Dios sabe que nosotros no lo conocemos. Porque por miles de años Satanás nos ha vendido una imagen de Dios falsa. Que fue lo que hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén. Lo que hizo fue sembrar dudas con respecto a quién era Dios, y Adán y Eva creyeron esas mentiras. Y dudaron entonces de Dios. Esa es lo opuesto de fe, la duda. Dudaron de Dios, y entonces ahí ya no tuvieron fe. Desconfiaron de Dios, de lo que Dios había dicho. Y por eso, ¿qué hace Dios entonces? Sabe que nacemos con una desconfianza hacia Dios. ¿Qué hace Dios? Entonces Dios se revela para que lo conozcamos. Vamos a leer algunos textos. Ronnie, búscate Efesios 2.8. Sammy, búscate Hebreos 2.2. Y yo voy a buscar Gálatas 5.22. Dios se da a conocer, se revela. Y cuando Dios se da a conocer, entonces confiamos. Y por eso la fe no es algo que tenemos. La fe es algo que produce Dios en nosotros al revelarse a nosotros. Y nosotros simplemente aceptar y creer eso o no. Vamos a... ¿Qué dije? Efesios 2.8. Efesios 2.8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Muy bien. Wow. Hay otras personas que dicen que son salvos por la gracia mediante la fe, y que eso no viene de ustedes, proviene de Dios. La fe es algo que no viene de ti, como mencionó ahorita. La fe es algo que Dios pone en tu corazón. That's right. Al darte la revelación. Hebreos 12.2. 12. 12.2. Sí, perdóname. Ok, pensé que era 2.2. No, dale. Ok. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Muy bien. El original dice, mire, fijemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, Jesús es el principio y final de nuestra fe. Sure. O sea, es el autor. Él es el que la hace salir en nuestro corazón. Y finalmente en Gálatas 5.22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. O sea, que la fe es un fruto del Espíritu, no viene de mí. El Espíritu hace, o sea, pone fe en mí. El Espíritu es el que hace posible, o sea, me da las impresiones sobre quién es Dios para yo poder decir, yo creo eso. No viene de mí. O sea, me pone esa impresión y obviamente yo uso mi libertad para escoger si creo o no lo que el Espíritu va a poner en mi corazón. Pero esa fe, esa confianza la pone el Espíritu. No viene de nosotros. ¿Por qué no viene de nosotros? Porque la confianza viene cuando Dios se revela y lo conocemos. Y cuando conocemos quién es Dios a través de Jesús, y adelantándome lo que vamos a decir más adelante,
cuando conocemos a Dios y aceptamos a Dios a través de la revelación de Jesús, vamos a confiar, pero ciegamente en Dios. Porque vamos a ver que Dios es totalmente confiable. Sí, no, y cuando dice ciegamente no es que la evidencia... Claro, sí, no es una falta de evidencia. Es que confías, pero siempre hay... Por ejemplo, me gustó este que leímos de 12:2, que me dice que el consumidor de nuestra fe, ¿verdad? Pero dice, por quien el gozo que le esperaba sufrió. Es decir, la fe te produce un gozo que todavía no está materializado. Exacto. Pero ya tú lo estás percibiendo. Y Correcto. entonces a mí me gusta eso porque eso, parte de la fe es poder percibir lo que ahora quizá en tu contexto no tiene ningún tipo de sentido. En este hay sufrimiento, hay algo pasando, pero por medio de la fe también te ayuda a poder entrar en algo que no es quizás evidente en el momento o materializado en el momento, pero que está en el futuro y produce en ti la fe que produce en ti también ese gozo. La fe es, como dije al principio, algo sobrenatural y al mismo tiempo, como tú mencionaste, Angela, y Sam, hemos estado hablando también, es relacional. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, ¿verdad? Cuando Dios llama a Abraham, lo llama por fe, o sea, lo llama a tener fe. Oye, vámonos para un lugar, ¿para dónde? No te preocupes. Sí, si no sabía dónde. Yo te voy a mostrar. Entonces, la fe es sobrenatural y también es relacional. Y es un músculo, ¿verdad? Si no pasamos tiempo creciendo la relación, el músculo de la fe no va a crecer. Pero cuando confiamos en esa relación, como tú dijiste y como dijo Sammy también, pues vamos ciegamente, no ciegamente, ignorantemente, pero ciegamente confiado en que Dios va a poner su parte. Sí, para mí es seguro, con toda seguridad. Sí, cuando yo digo ciegamente es que ciegamente justamente en que no sé lo que me espera, pero confío. ¿Estás seguro? Estoy totalmente confiado. Right. Y iba a decir algo de algo que tú dijiste y se me olvidó ahora. Se me olvidó. Lo que iba a decir. Pero, que se cumple lo que dice Hebreos 11, que es la definición clásica. Que dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que es lo que tú dices. O sea, yo estoy convencido, estoy con certeza de algo que todavía no tengo, que todavía no he alcanzado, pero sé que lo voy a tener, que lo voy a alcanzar. Eso es fe. Ahora, no sé si tú vas a mencionar porque hay una diferencia entre, ¿verdad? Está la presunción que hablan, la presunción y la fe. No sé si eso no, pero tráelo. Porque lo pregunto, porque uno dice, ok, la certeza es lo que no se ve. ¿Hasta qué punto yo puedo decir, por ejemplo, no veo algo y decir, ok, tengo fe de que esto va a ocurrir, tengo fe de que voy a volar? Claro. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, la fe va a ir en contra también de ciertos principios, ciertas cosas. ¿Cómo sabemos exactamente qué es fe, qué no es fe? Porque hay veces que también podemos decir, oye, ten fe, y hay cosas que no van a suceder. Pero entonces, ¿será que la fe también es eso? Como hablamos la otra vez de la magia del genio en la botella. Claro, cuando uno ora, es lo que tú pidas y ya, y se te concede. Y vimos que no es así. ¿Será la fe también en ese sentido? ¿Se podrá malinterpretar también la fe? O usar de una manera... Sí, para mí eso es tremenda pregunta. Y yo pienso, y no sé, tal vez esto es una respuesta demasiado sencilla. Cuando tú conoces a alguien, ¿cómo es la fe con esa persona? ¿Cómo es la confianza de esa persona? Vas a decir cosas así como, yo confío en Ángelo, así que yo sé que Ángelo, no sé, va a volar. No, o sea, cuando tú conoces a la persona, sabes, y obviamente esto es hablando en términos humanos, ¿no? En relaciones humanas, yo sé cuáles son los límites de la persona que yo conozco, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Cuando yo conozco a Dios, yo sé lo que Dios puede hacer y lo que no puede hacer. Y no estoy limitando el poder de Dios, pero por ejemplo, una cosa que yo sé que Dios no puede hacer es usar la fuerza, la violencia, la presión. Dios no va a hacer eso. Entonces, yo no voy a creer en ese momento, yo tengo fe de que Dios va a obligar a alguien a... No, Dios no obliga a nadie. Entonces ya como conozco, yo sé ya cuáles son esos boundaries, esos límites de hasta dónde llegar en mi fe y saber que Dios, por más fe que yo tenga, hay ciertas cosas que Él no puede violar. Y que Él no va a hacer porque no está en su carácter. Y por eso para mí el conocer es clave para saber lo que es fe verdadera. Exacto. Eso mismo, algo parecido iba a contestar yo también. Volvemos a leer, lo que dije es que la fe es relacional, ¿verdad?
Y cuando tú conoces a alguien realmente y lo amas, ¿verdad? Lo que describimos anteriormente, yo tengo fe que puedo volar, yo tengo fe que Dios me puede ayudar a ganarme la lotería esta semana, ¿verdad? Eso es más transaccional y basado en algo egoísta que yo quiero para mí. O sea, yo quiero utilizar la fe para conseguir esto. Mientras que la fe en Dios nos estamos poniendo en lugar de sirvientes y de mayordomos y de amigos a una fuerza mayor, ¿verdad? Y decir, como dijo Angelo, porque conozco a Dios, ¿verdad? Paso tiempo con Él, me he puesto mi vida en sus manos, leo su palabra, entonces ahora yo lo conozco, yo tengo fe en quién Él es. Y yo sé que Él es amor, que él es amor y que Él siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Entonces tengo fe en eso. No tengo fe en un resultado que la fe me va a producir. Tengo fe en quien provee todo y provee el mejor resultado. Tremendo. Sí. Me gusta. Y por eso también cuando hablamos de la fe, o sea, en el caso de Dios, por ejemplo, Dios no tiene límites en cierto sentido. O sea, Dios puede hacerlo todo. Para Dios no hay nada imposible. Desde esa perspectiva, me gusta lo que acabas de decir ahora. O sea, yo confío en que para Dios puede hacer lo que sea. En el problema que yo tenga, la situación que yo tenga, Dios puede hacer lo imposible. Pero tengo que dejar lo que haga, lo que Él quiere hacer. Exacto. No lo que yo quiero hacer. La voluntad está ligada. Es como cuando uno ora, sea su voluntad, también la fe te está ligada. Para mí esa es la confianza, sí. Porque estoy diciendo, por ejemplo, ¿Dios puede hacer que yo vuele? Sí. Totalmente. ¿Cuándo le voy a pedir a Dios que me haga volar? ¿Me entiendes? En cualquier momento, en un momento de peligro, no sé. Dios, por ejemplo, dividir el Mar Rojo o dividir el río Jordán. Eso era algo que nadie hacía, pero en un momento necesario. En el caso de Israel, obviamente, el Mar Rojo fue Dios que le dijo a Moisés que lo hiciera. Y creo que en el Jordán también fue Dios que le dijo que lo hiciera. No fue que Josué le dijo, Señor, divide el Mar Rojo, el río Jordán. Pero yo creo que cuando hablamos con Dios y decimos que tengo confianza en Dios y le pedimos cosas, que en eso vamos a hablar ahora, Dios lo puede hacer todo, pero al final del día es el ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Jesús dijo, Señor, que pase de mí esta copa. Y yo sé que tú puedes hacer que pase de mí esta copa. Pero si tú sabes que no es lo mejor, yo confío en la decisión que tú tomes. Y para mí ese, como dicen en inglés, the ultimate proof of faith, la última prueba de fe, es yo pedirle algo a Dios, pero decirle, Señor, aunque no me dé lo que estoy pidiendo, yo confío en que tú vas a hacer lo que es mejor. Entonces, someterse a su voluntad. Someterse a la voluntad. Eso es fe. Me gusta también el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Que le dijeron al rey, yo sé que nuestro Dios tiene la capacidad de salvarnos, pero aunque no lo haga, no vamos a hacer lo que usted está pidiendo. Eso es total confianza. Sí. Y esa total confianza, como mencionamos ahorita, no es ciega. O sea, Dios nos da evidencias porque se está revelando. Y nuestra fe, nuestra confianza está basada en cosas tangibles que Dios hace, que se revela y nosotros entonces creemos en Él. Y si vemos el ejemplo ese de los jóvenes hebreos, la razón que ellos tuvieron fe en Dios, bueno, Dios se le había comprobado y todo eso, pero era basada en amor. Claro. Porque nosotros amamos tanto a Dios y que confiamos tanto en Él que estamos dispuestos a ponernos en un horno de fuego por Él. Tremendo. ¿Qué ganancia le iban a sacar a eso? You know? Sí, y eso es importante porque creo que en la sesión número 2 hay un link, hay una, ¿cómo se dice el link en español? Hay algo en común, o sea, no puede separar la fe del amor. Y yo creo que el amor es una de las evidencias de que confiamos en Dios. Sí, no, está brutal. Y que él inicia, porque como dice, él es el iniciador. O sea, que él inicia que el amor. Anoche estamos estudiando la historia de cuando Jesús está en los pórticos, en las pórticos de Bethesda, donde está el paralítico que lleva ahí 38 años, creo que eran. Y él está ahí sentado. La fe de él estaba puesta en el agua y en la superstición esa del ángel, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús viene donde él, que le hace la pregunta, ¿quieres? Que es una pregunta, ¿verdad? Que uno puede decir, hello, ¿qué pregunta? ¿Quieres sanarte? Y es como que no, ¿qué estoy haciendo aquí? Es como que lógica, pero es profunda cuando tú lo analizas, porque a veces uno realmente no quiere salir de algunas situaciones, pero anyways, de todos modos, él viene y cuando le contesta,
no le dice, sí, Señor, aquí estoy, ayúdame. Él simplemente le dice, no tengo nadie, empieza a quejarse, no tengo nadie, llevo aquí papá. Y Jesús, ¿qué le dice? Párate. Entonces, a mí me gusta porque no fue que Jesús... Porque a veces tenemos esta tendencia de pensar, que yo sé que a veces pasa, que uno tiene que... Volvemos a la misma discusión que teníamos aquella, pero tú ves que no fue como que no fue algo así, una fe que él tuvo, sí, yo creo en tu poder. Y él, no sabía ni quién era él. Pero vio su dolor, vio que él estaba tratando y Dios viene e inicia y le dice, párate. Y yo sé que eso cambió todo. Entonces, tiene que haber unos actos, ¿verdad? De que de repente uno ve algo de Dios, ese amor, esa cosa que Dios hace, que hasta uno sin merecerlo. Claro. Y eso te aumenta tu fe y ya poco a poco vas creciendo porque empiezas a conocer a quien inicia toda nuestra vida. En ese caso me gusta porque obviamente yo creo que una de las cosas que el paralítico pudo ver fue el interés que tenía Jesús en que él se sanara. Claro. O sea, porque allá había un montón de otros enfermos. Claro. Pero Jesús se fija en él, uno. Sí. Y número dos, no sé, a mi criterio, leímos que el Espíritu Santo es un fruto del Espíritu. O sea, cuando Jesús le dice, levántate y anda, el Espíritu tuvo que haber tocado algo ahí. Claro. O sea, puso, tú puedes caminar. Y entonces el tipo responde. Y es lo que tú decías ahorita, que creo que eso era lo que me iba a mencionar. Nosotros, la fe, Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Pero nosotros tenemos que desarrollar la fe. Claro. Porque es nuestra decisión creer o no. Dios no va a tomar la decisión de creer por nosotros. Eso es nuestro. Pero todo lo demás lo pone Dios. Sí. Nosotros somos mayordomos. Correcto. Dios nos da salvación, nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con esa salvación. Nos da gracia, tenemos que decidir cómo vamos a ser mayordomos de aquella gracia. Nos da fe, tenemos que ser mayordomos de esa fe. Como tú dijiste, Ángelo, Dios es el autor de nuestra fe. Él es el que inicia. Él es el que va en búsqueda. Ahí en esa historia del estanque de Bethesda, en Jerusalén habían 10 puertas por las cuales entrar. Ese hombre estaba estoqueado ahí, no se podía parar de ahí, claro. 38 años. Jesús tenía que escoger esa puerta para llegar a donde estaba ese individuo, para poder hacerle la pregunta. La Biblia también dice que el Padre es el que nos atrae, ¿verdad? Hacia Él. Él está ahí, Él está poniendo todo, nosotros solamente tenemos que decidir creer en Él, amarlo y creer en Él. Yeah. Y bueno, realmente se nos fue casi todo el tiempo en este tema, pero nos queda un tiempo. Simplemente quería mencionar rapidito que la fe es conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? Lo conocemos a través de Jesús. Jesús es la revelación del Padre. Jesús dijo, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Yo he venido para interpretar al Padre. Nada de lo que yo hago luego por mi propio cuenta, sino lo que yo he visto el Padre que ha hecho. Todo eso es la manera en que podemos conocer a Dios, es a través de Jesús. Y por eso en Juan 17:3, que es uno de mis versículos favoritos, Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero es Jesucristo a quien has enviado. Y en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y recuerden, esto ya lo estudiamos algunas semanas atrás, cuando escuchan la frase, la palabra de Dios en la Biblia, la palabra de Dios no es la Biblia. Es parte, pero no es. O sea, no es que la palabra de Dios es solo la Biblia. Ahí se conoce, medio para conocer la palabra. Es una de las palabras de Dios, pero Dios habla de muchas maneras. La palabra de Dios puede estar en una canción, puede estar en la naturaleza, puede estar en una poesía, puede estar en la palabra que Dios usa a otro ser humano para darme palabra a mí de Dios. Esa es la palabra de Dios. La fe viene por el oír esa palabra de Dios. Y al final del día, si queremos ser bien teólogo y demás, Jesús es el Logos. Jesús es la palabra. En otras palabras, cuando escuchamos a Jesús, tenemos fe. Ahí está. Brutal. Entonces, la otra cosa que quería mencionar, ya moviéndonos de ese tema, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces cuando yo leo la historia de Israel, viste que vivió unas experiencias increíblemente grandes. Las 10 plagas fueron sobrenaturales. El cruce del Mar Rojo para mí es impresionante. Yo quisiera que en el cielo Jesús me ponga una película de así como un ¿cómo se llama? Un VR ahí, que yo pueda estar ahí como si fuera uno de los que estaba ahí en Israel. El maná que caía todos los días, la nube de día, la columna de fuego de noche. O sea, tantos milagros, la roca, tantos milagros que esta gente ve y todavía no creían. Entonces, esto me lleva a mí a una conclusión. El tener evidencias de algo no necesariamente implica que voy a creer en esa evidencia. Entonces, al punto que voy es que la fe, porque muchas veces nos pasa, por ejemplo, yo digo,
y cuando yo era más joven decía esto, ay, Señor, yo quisiera haber experimentado lo que Israel experimentó porque yo hubiera creído. ¿En serio hubiera creído? O sea, ¿cuántas evidencias Dios nos me ha dado hoy? Exacto. Y yo todavía sigo Eso iba a decir. patinando. Entonces me estás diciendo que no has experimentado nada en tu vida, es solamente lo que has Exacto. leído en la Biblia. Imagínate. Yeah. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes que han pensado en eso, pero las evidencias no son las que determinan si yo voy a creer o no. Mm. Porque Dios no le da evidencia. Dios es un revelador. Si un fuera por comunicador. evidencia, pues no hubiera duda. ¿Eh? Correcto, exacto, exacto. Pero las evidencias no necesariamente muestran eso. Todas las generaciones, por más evidencias que les da, siempre piden una señal. No, pero haz esto para yo que crea en ti. Si haces esto, yo voy a creer en ti. Si puedes hacer esto, y Dios la sigue dando, y al final del día decidimos no creer. ¿Por qué? Porque la fe no es... hay un corito que dice que la fe no está basada en evidencias. Porque la fe es conocer, es relacional, como tú dijiste. Yo puedo tener toda la evidencia del mundo de Michael Jordan, por decir un nombre. Pero si yo no conozco a Michael Jordan, yo no puedo tener confianza en él. El gran problema del ser humano es que hoy, por hoy, es tan fácil que la gente ponga su fe y su confianza en alguien que no conocen. Totalmente. Pasa en el mundo de deporte, pasa en el mundo de Hollywood, pasa en la política. Que nos vamos ahí y ponemos todo, we bargain everything, lo ponemos todo ahí, decir, no, yo confío en este líder político. Tú no lo conoces. Y también, ¿sabes qué es lo que estoy pensando? Que no solamente que no lo conocen, sino que nosotros estamos por los milagros. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba contento mientras los milagros estaban, brutal. Claro. Tan pronto el milagro se va para el lado. Lo mismo pasa, Jesús decía, ustedes están aquí, me siguen por los panes y los peces. Entonces, como que cuando nosotros, que me ha pasado, muchas veces me he quejado con Dios, y me olvido de que ya me ha ayudado en el pasado y ha hecho esto, y de repente me estoy quejando por estas cosas, en vez de simplemente disfrutármelo a Él, es como si estoy esperando que el milagro, sí, lo sobrenatural, y entonces en el día a día o en lo normal, y cosas que van a pasar, que Jesús también pasó por situaciones difíciles, es como que pues Dios no está, o lo que sea, o entre la queja. Yo creo que eso, que a veces nosotros simplemente queremos solamente lo sobrenatural, y tener fe también es eso. O sea, estamos simplemente con Dios por eso. Tenemos fe simplemente cuando necesitamos el milagro, o realmente tenemos fe también cuando las cosas no están saliendo normal. Y ahí yo creo que esa es la confianza. Sí. Cuando tenemos ese tipo de fe, ¿verdad? Como tú dices, que hoy en día la gente pone su fe en cualquier cosa. Como tan rápido se pone fe en algo, se quita fe también de eso. Claro, sí. Rapidito, claro. ¿verdad? Ponemos fe a algo, pero o en alguien o en algo, pero no nos fue como pensábamos que iba a ir. Rápidamente retiramos esa fe. Un ejemplo claro, bíblico, es cuando estaban gritando Hosana, 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 al hijo de David, y 4 días después, algo así, crucifíquenlo, right? Entonces, la misma gente. Sí, y la misma gente. Sí. Entonces, el problema con eso es que somos, y estoy hablando de la condición humana, ¿verdad? Somos egoístas y somos impacientes, ¿verdad? El pueblo de Israel había visto evidencia tras evidencia tras evidencia, pero en el momento que tenían un poquito de hambre, en el momento que se veía un poquito difícil la cosa, de repente no solamente es que yo no tengo el control y estoy confiando en una fuerza externa que me guía a mí, que ya por sí eso es difícil como un ser humano, ¿verdad? Claro. Porque queremos tener el control todo el tiempo, sino que ahora no me está yendo bien, ahora yo quiero tomar las riendas de nuevo y quejarme y decir y esto, lo otro. Entonces, y bueno, y la impaciencia, imagínate, en los días de hoy, los días que estamos viviendo, que no tenemos evidencia, estamos diciendo, sí, TikTok te manda las cosas en una semana. Oye, pero porque si Amazon me las manda esta misma noche. Mismo. Entonces, somos egoístas e impacientes. Desesperados, sí. Y vivimos transaccionalmente en vez de relacionalmente por amor. Y por ahí, esos son todas cosas que pueden bloquear fe. Y eso es importantísimo, porque a veces queremos producir fe de la noche a la mañana. Y es imposible. Yeah. ¿Por qué? Porque si la fe viene al conocer,
El conocer toma tiempo. Yo no puedo conocer a una persona de la noche a la mañana, que lamentablemente el problema de muchos jóvenes hoy en día, que se meten en relaciones, conocieron a una persona en un party o conocieron a una persona allá, y ya el otro día ya están saliendo, se están acostando juntos y todo lo demás, y ya confían, o sea, se dan sin conocer a la persona, porque esperan que de la noche a la mañana ocurra eso. Y no, la fe no viene de la noche a la mañana, es un proceso. Y por eso tenemos que nosotros desarrollar la fe que Dios nos pone. Y esa fe se desarrolla en la medida en que experimentamos cosas con Dios. Y otra cosa que quería mencionar que me dice mucho de lo que tú estás hablando, Sammy. Mira, o sea, lo brutal que es Dios. Que aunque Él sabía que todas esas evidencias no iban a hacer que el pueblo creyera, Él se las daba. Es verdad. Aunque las señales, la gente le pedía señales y Dios se las daba, aunque Él sabía que no iban a creer, se las daba. Porque por ahí, no sé, había alguien por allá que 10 años después eso le iba a hacer algo. Pero Dios es tan bueno que aunque Él sabe que esa señal que estamos pidiendo es egoísta, es con motivos totalmente enfocados en uno, Él como quiera le dio la nube, le dio el maná, le dio las codornices que le pedían. O sea, a ese extremo va Dios en revelarse a nosotros. Porque aún en esos actos, Dios está dando un mensaje. Se está revelando. Así que nada, hasta aquí. Hoy ya se nos acaba el tiempo, no tenemos tiempo para más, pero lo que te queremos dejar es que la fe es algo que no produces tú, lo produce Dios, es algo sobrenatural en ti. Y una vez esa fe está plantada en tu corazón, entonces Dios sigue revelándose a tu vida, porque la fe es la consecuencia de creer en Dios. Y cuando crees en Dios, confías en Él, tienes fe. Así que te invito a que conozcas a Dios a través de Jesús, y a través de Jesús entonces vas a poder ver la realidad de Dios, que Dios es muy bueno, que Dios es amor incondicional y que Dios lo único que desea es que tú lo conozcas sin filtros, sin editar, como está en Jesús. Que Dios te bendiga.